Bienvenidos al podcast de la vecina de Freud. Hoy vamos a meternos de lleno en un laberinto emocional que, según las fuentes que hemos analizado, es una de las quejas más comunes. Y más confusas. Sí, muy confusas. La situación es la siguiente. Después de mucho buscar, por fin se conoce a una persona que parece, perfecta sobre el papel. Es atenta, responsable, nos trata increíblemente bien. El pack completo. Y de repente nos invade una sensación abrumadora de aburrimiento. Es una paradoja que genera una culpa tremenda. Muchísima. Así que la gran pregunta que va a guiar este análisis es, ¿y si eso que llamamos aburrimiento es en realidad paz? Esa es la pregunta del millón. ¿Y si nuestra brújula emocional interna está tan descalibrada por experiencias basadas que ya no sabe reconocer el norte verdadero? Esa es exactamente la cuestión. Nuestra misión de hoy es desentrañar ese nudo, ¿no? Vamos a explorar la neuroquímica del apego, la psicología del autosabotaje y los potentes mitos culturales que nos han programado para sentir así. Para entender qué se esconde. Exacto. Para entender qué se esconde realmente detrás de esa aparente falta de chispa y por qué la calma, para un cerebro acostumbrado a la tormenta, puede sentirse como un vacío insoportable. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida que proponen los textos me parece muy potente. A mí también. Para entender por qué la calma nos puede parecer aburrida, primero tenemos que entender cómo funciona una adicción, que a primera vista parece un salto conceptual enorme, pero la conexión es sorprendentemente directa. Sí, y la analogía que utilizan es la clave para entenderlo todo. Nos invitan a imaginar las relaciones tóxicas o inestables como una máquina tragaperras. Ah, muy visual. La esencia de su poder adictivo no está en el premio, sino en la incertidumbre. No se sabe cuándo va a tocar y esa recompensa intermitente es lo que secuestra al cerebro. La esperanza del premio más que el premio en sí. Exacto. A nivel neuroquímico, esto se traduce en picos altísimos de dopamina, el neurotransmisor del deseo y la anticipación, cuando la persona por fin nos presta atención. El subidón. Exacto. Seguidos de caídas brutales y subidones de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés, cuando nos ignora o hay conflicto. O sea que el cerebro no se engancha al amor o a la persona, sino a la montaña rusa química, al ciclo de subidón y bajón. Justo. Se vuelve adicto al patrón de sufrimiento seguido de una recompensa impredecible. Y ese cóctel es potentísimo, ¿eh? Claro. Ahora, comparemos eso con una relación sana. Los textos la asemejan a una dieta equilibrada y sostenible. Vale. No hay grandes picos de euforia ni caídas dramáticas al abismo. Lo que se genera de forma constante son otras hormonas, la oxitocina. La del apego, la conexión. Sí, la de la conexión profunda y la calma. Y la serotonina, relacionada con la sensación de bienestar y satisfacción. No producen un subidón eléctrico, producen una sensación de contentamiento profundo. Entonces, aquí está el kit de la cuestión. Déjame ver si lo he entendido bien. A ver. El cerebro, que se ha acostumbrado a la cocaína emocional de la incertidumbre, de repente se encuentra con una infusión de manzanilla. Y su primera reacción es de rechazo. Tal cual. En plan, esto no sabe a nada, es insípido. El supuesto aburrimiento es en realidad un síndrome de abstinencia de caos. Es que es eso literalmente. El sistema nervioso está literalmente pidiendo su dosis de cortisol y adrenalina. Y al no encontrarla, interpreta esa paz como una falta de interés o de pasión. Es un proceso de desintoxicación en toda regla. Y no es algo trivial. El cuerpo y la mente tienen que reaprender a funcionar sin esos estímulos extremos. Tienen que recalibrarse. Tienen que calibrar de nuevo su definición de sentir. Y descubrir que la paz no es la ausencia de sentimiento, como a menudo se cree, sino un tipo de sentimiento completamente diferente. Más sutil, profundo y sostenido. Uno para el que quizás nunca habían sido entrenados. Exacto. Es como aprender un nuevo idioma emocional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa adicción al caos no surge de la nada. No, claro que no. Los textos señalan que está reforzada por décadas de un bombardeo cultural masivo. Pensemos en el cine, las novelas románticas, las series, las canciones. Todo básicamente. El mensaje es casi unánime. El amor de verdad tiene que sentirse con una intensidad casi dolorosa. Tiene que haber nervios, obsesión, un punto de sufrimiento y, por supuesto, las famosas mariposas en el estómago. Y es justo ahí, en esas mariposas, donde la psicología y la fisiología nos dan un baño de realidad que lo cambia todo. A ver, cuenta.
Esa sensación que la cultura ha romantizado hasta la saciedad no suele ser una señal de amor verdadero. Es, en la mayoría de los casos, una manifestación física de la ansiedad. ¿De la ansiedad? Sí. Lo que está ocurriendo a nivel corporal es que el sistema nervioso simpático está activando la respuesta de lucha o huida, el famoso fight or flight. Un momento. ¿Me estás diciendo que la sensación que toda la cultura pop vende como el culmen del romanticismo, las mariposas, es en realidad nuestro cuerpo entrando en pánico? ¿Eso es demoledor? Es una reinterpretación radical, pero con una base fisiológica sólida. El corazón se acelera, las palmas sudan, la boca se seca, el estómago se encoge. ¿Los síntomas clásicos de un ataque de ansiedad? Son los síntomas clásicos de una respuesta de estrés agudo, sí. La sabiduría primitiva del cuerpo está interpretando que algo en esa persona o en esa situación es potencialmente inestable, impredecible o incluso peligroso. Es una señal de alarma biológica. Y aquí viene la gran paradoja. El cuerpo está gritando precaución, pero nuestra mente, educada por 1000 historias de amor dramáticas, traduce esa alarma como ¡Qué emoción! ¡wow! ¡Cuánta química! Esto tiene que ser de verdad. Es un error de interpretación masivo. Totalmente. Estamos confundiendo la ansiedad con la pasión, el miedo con la excitación, y claro, con ese error de base es lógico que luego elijamos parejas que nos mantienen en ese estado de alerta constante. Y cuando llega alguien que no activa esa alarma, que nos genera calma en lugar de taquicardia, el sistema no sabe cómo interpretarlo, piensa que falta algo. Cuando lo que falta es el miedo. Lo que falta es el miedo, pero lo llamamos falta de chispa. Me encanta una de las analogías que usa una de las fuentes para describir justo lo contrario. Dice, el amor sano no se siente eléctrico, se siente cómodo. Me gusta. Es como llegar a casa después de un largo día y quitarse unos zapatos que aprietan. Esa sensación de alivio, de poder ser tú sin máscaras, de no estar en tensión, eso es lo que define la seguridad. Y es evidente que al principio esa calma tan deseada se puede confundir fácilmente con desinterés. Totalmente. Y esa atracción por lo que nos pone en alerta, por el peligro, puede llegar a extremos realmente perturbadores que nos muestran hasta qué punto se puede distorsionar la idea del amor. Por ejemplo, Bueno, uno de los textos menciona un dato que lo ilustra a la perfección. Figuras como el asesino en serie Charles Manson recibían un torrente de cartas de amor y propuestas de matrimonio mientras estaban en la cárcel. ¡qué fuerte! O un caso aún más chocante, cómo los autores de la masacre de Columbian llegaron a tener clubes de fans y personas que se tatuaron sus rostros. Es tremendo. Son casos extremos, por supuesto, pero subrayan hasta qué punto la mente humana puede romantizar y sentirse atraída por la oscuridad, la transgresión y la inestabilidad, confundiendo esa intensidad con un valor o un atractivo superior. Es una prueba escalofriante de cómo se puede retorcer el concepto de atracción. Y esto nos lleva directamente a un mecanismo de defensa muy concreto y muy moderno, que suele aparecer justo cuando las cosas empiezan a ir demasiado bien. Ajá. Hablemos del fenómeno del ick, esa sensación de grima o repulsión repentina que surge de la nada hacia una pareja que hasta ese momento nos gustaba o incluso nos encantaba. El ick es un concepto fascinante. Por supuesto, a veces puede ser una intuición genuina, una bandera roja que nuestro subconsciente detecta y que no sabemos verbalizar. Claro, no siempre es sabotaje. No, no siempre. Pero en el contexto que estamos analizando, muy a menudo funciona como un mecanismo de defensa evitativo. A ver, explícalo. La teoría es que cuando una persona emocionalmente disponible y segura se acerca demasiado y la relación empieza a sentirse real y estable, se activan todas las alarmas internas sobre la intimidad. Para alguien acostumbrado al drama, la intimidad real, desnuda y sin distracciones, es aterradora. Entiendo. Pero, ¿hasta qué punto podemos estar seguras de que es autosabotaje y no una intuición válida? ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Porque es una duda que puede generar mucha angustia. Esa es la gran pregunta, y la clave para diferenciarlo según los expertos está en el patrón y en la proporcionalidad. Vale. Si es un hecho aislado y descubres algo fundamental de la otra persona que choca con tus valores, por ejemplo, que trata mal a un camarero, eso es una intuición válida, una bandera roja en toda regla. De acuerdo. Pero si una persona nota que este sentimiento de ick aparece sistemáticamente en todas sus relaciones y siempre justo en el momento en que la cosa se vuelve más íntima y segura, ahí es cuando debemos sospechar que el mecanismo de defensa está al volante, no la intuición. Es decir,
que el detonante no es un defecto real de la otra persona, sino el propio avance de la intimidad. Dar esa vulnerabilidad que le resulta insoportable inicia una búsqueda desesperada e inconsciente de defectos para justificar la huida. Y los encuentra donde sea. Y los encuentran cosas minúsculas, casi absurdas. Recuerdo un caso mencionado en una de las fuentes sobre una persona que desarrolló una aversión insuperable por la forma en que su pareja se ataba los cordones. ¿No puede ser? Objetivamente, una nimiedad. Pero para su cerebro era la puerta de salida de emergencia que necesitaba. La forma en que mastica, una palabra que usa con frecuencia, los zapatos que lleva. Cualquier cosa sirve como excusa. Es una táctica de autosabotaje perfecta, porque permite externalizar la culpa. Sin duda, porque como concluye una de las fuentes, es infinitamente más fácil y menos doloroso decir «le dejé por sus zapatos» que admitir la verdad profunda y aterradora. ¿Qué sería? Le dejé porque me daba pánico que me quisiera de verdad y no sabía cómo gestionar esa seguridad. ¡Qué brutal! Y esto nos lleva a la raíz de todo el problema, que es la autoestima. Los textos lo conectan con el llamado Club de Groucho Marx y su famosa frase: Buah, esa es buenísima. «Nunca aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio». Es una metáfora brillante de cómo opera la baja autoestima en las relaciones. Es una metáfora perfecta. Si una persona arrastra la creencia subconsciente de que, en el fondo, no es digna de amor, sus elecciones de pareja van a estar diseñadas para reflejar y confirmar esa creencia. Eliges lo que crees que mereces. Totalmente. Cuando se encuentra con alguien que la trata mal, que es distante, crítico o inconsistente, todo encaja en su esquema mental. El pensamiento, a menudo inconsciente, es, claro, no me trata bien porque no lo merezco. Es una persona valiosa, un reto, y tengo que esforzarme para ganármelo. ¿Y eso confirma su narrativa interna de falta de valía? Trágicamente sí. Vale. La lógica del rechazo que confirma la propia creencia es potentísima. Pero me cuesta creer que el proceso contrario sea tan automático. ¿Realmente el cerebro devalúa a alguien solo porque nos trata bien? Suena casi perverso. Suena perverso, pero es un cortocircuito psicológico muy real. Cuando la persona con baja autoestima se encuentra con alguien genuinamente bueno, que la trata con respeto, cariño y consistencia, su sistema interno se colapsa. ¿Por qué? Porque la lógica inconsciente es, un momento, si a esta persona tan estupenda le gusto yo, que en el fondo sé que soy un desastre y no valgo nada, entonces algo malo tiene que tener él. Es un fallo en el sistema. Es decir, la amabilidad y la disponibilidad de la otra persona, en lugar de ser vistas como una cualidad increíble, se convierten paradójicamente en la prueba de que esa persona no es lo suficientemente buena. Exacto. Si me quiere a mí, no puede ser tan valioso. Exacto. Su buen trato lo devalúa a sus ojos. Es un ciclo de autoboicot tremendamente doloroso y difícil de romper, porque opera por debajo del radar de la conciencia. La persona solo siente que Que ha perdido el interés o que no hay química sin darse cuenta de que está rechazando al otro porque en realidad se está rechazando a sí misma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si alguien que nos escucha se ve reflejada en este patrón de aburrirse con lo bueno y sentirse atraída por lo caótico, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Hay salida de este laberinto? La hay, pero la primera conclusión de las fuentes es que requiere un cambio radical de perspectiva y, sobre todo, paciencia. Paciencia. Mucha. La idea principal es que el amor sano es un gusto adquirido. La comparación que utilizan es muy ilustrativa. Es como aprender a tomar el café sin azúcar, a disfrutar de un vino seco o del chocolate negro amargo. Al principio cuesta. Claro, al principio, el paladar acostumbrado a lo dulce e intenso lo rechaza. Se echa de menos el azúcar, que en nuestra metáfora sería el drama, la intensidad, la incertidumbre. Pero si se persiste, con el tiempo, se empiezan a apreciar los matices, la complejidad y la profundidad de ese nuevo sabor. Se aprende a disfrutar de la estabilidad. Es una reeducación del paladar emocional. Me gusta esa idea. Y los textos dan un consejo final muy práctico y aterrizado para quienes se encuentren en esa encrucijada, sintiendo esa culpa por aburrirse con alguien bueno. Así es. La recomendación es muy clara. No romper una relación inmediatamente solo porque se sienta ese aburrimiento inicial. No tomar una decisión en caliente. Exacto. No tomar una decisión precipitada desde ese estado de abstinencia de drama. En lugar de eso, la propuesta es darse un tiempo y darle una oportunidad a lo que llaman la llama lenta, o slow burn. ¿Y qué implica esa llama lenta? Implica evaluar la relación desde un lugar más racional y menos visceral.
al menos al principio. Si la base es sólida, es decir, si existen valores compartidos, respeto mutuo, una atracción física básica y sobre todo un buen trato constante y seguro, Si los cimientos están ahí, vale la pena quedarse y ver qué pasa. La pasión y una conexión más profunda a menudo se construyen sobre esos cimientos de seguridad, no al revés. ¡qué idea tan potente! La idea revolucionaria es que la ansiedad no es un requisito para el amor. De hecho, a menudo es su mayor obstáculo. La verdadera pasión, la que perdura, puede nacer de la calma y la confianza, no del pánico y la incertidumbre. Es cambiar el guión por completo. Por completo. Y todo esto que hemos analizado plantea una pregunta importante para reflexionar. Una que va más allá de las relaciones de pareja. A ver. ¿En qué otras áreas de la vida podríamos estar confundiendo el caos con la pasión y la paz con el aburrimiento? Buena pregunta. Quizás en el trabajo, eligiendo siempre entornos de alta presión y estrés, o en nuestras aficiones, o en cómo estructuramos nuestro tiempo libre, llenándolo hasta el extremo para no dejar espacio a la calma. Es una buena pregunta para llevarse y meditar. Sin duda. Aplicar ese filtro a otras áreas de la vida. Da que pensar. Es un cierre perfecto para este análisis. Con esa reflexión nos despedimos. Gracias por escuchar el podcast de la vecina de Freud.